tanto los datos de confianza del consumidor, pero sobre todo los datos, esos son más subjetivos, de ventas, de producción industrial, etcétera, de las economías avanzadas, no acusan todavía un deterioro significativo. Los datos que acusan deterioro significativo son datos ligados a la psicología de inversionistas y consumidores, no a compras efectivas o producción efectiva. Por tanto, es todavía tiempo, y ese es nuestro mensaje, para que las autoridades, todas, sin excepción, a nivel mundial, actúen de manera efectiva y rápida y decidida, tal de evitar que esta crisis de expectativas se transforme en una crisis de la economía real. Pero claramente hay que ponerse en varios escenarios, habida cuenta que las dificultades para poder actuar de forma decidida y efectiva son enormes o no menores. Y es justamente hacia donde me voy a dirigir ahora. En nuestro escenario base que voy a comentar es el escenario previo a la volatilidad reciente, previo al escenario de crisis de confianza, y por tanto es de alguna forma en este momento un escenario aspiracional. O sea, es el escenario que podríamos tener si somos capaces de contener la crisis de confianza. De lo contrario, obviamente, vamos a tener que pensar en un escenario algo más deteriorado. Bueno, ¿cuáles son los supuestos esenciales o claves de este escenario base? Que, como les digo, se encuentra hoy día en jaque, producto de las turbulencias financieras, si bien todavía no se encuentra materialmente reflejado en las cifras de producción y ventas a nivel de las economías industriales. Para eso, para que se dé este escenario, necesitamos, obviamente, y por sobre todo, y voy a volver sobre esto, en que Europa logre contener la crisis, como ese es posiblemente el tema principal que está en vuestras preocupaciones. Me voy a detener más adelante con mayor detalle. El segundo supuesto clave para que podamos arribar a este escenario base que ya está siendo aspiracional, en que, por si tienen curiosidad, que seguro la tienen, en este escenario base el mundo crece del 4%, América Latina crece del 4%, el orden del 4%, y el Perú está un par de puntos, como ha sido su tradición en el último tiempo, arriba de esas medias más globales. O sea, es un escenario claramente en que nos continuamos desarrollando a una velocidad bastante alta en esta parte del mundo. El segundo, como les decía, supuesto es que Estados Unidos encuentra un adecuado balance fiscal, me voy a detener sobre eso. Y el tercero, y veía al ministro de Economía haciendo algunas declaraciones en ese sentido, la prensa local, es que al menos el tema europeo y americano es contenido al nivel que no afecte severamente a el Asia emergente, que como ustedes saben es la gran demandante de las materias primas y por tanto es la parte del mundo que eventualmente más tiene que ver con nuestras posibilidades de desarrollo en el corto y mediano plazo. Bueno, si estas cosas se dan, y eso es lo que para personas como Julio y el ministro de Economía ofrece este escenario de extraordinaria dificultad, es que podemos estar en escenarios alternativos en que las recomendaciones de política sobre lo que va a entrar Rodrigo en un momento atrás son hasta contradictorias. Entonces hay que estar en un estado de mucha vigilancia para saber cuál de los escenarios es el que se materializa. Si tuviésemos una contención de la crisis europea, si Estados Unidos lograra en Capitol Hill tener un balance adecuado para su consolidación fiscal, y si el crecimiento en el Asia, por tanto, no fuera afectado, lo que tendríamos más bien es una vuelta a lo que fue el escenario que tuvimos en el 10 y el 11, esto es un financiamiento externo extraordinariamente barato, con algo más de aversión al riesgo, pero un financiamiento muy barato, habida cuenta que en cualquier caso, aunque se logren contener las crisis en Europa y se tenga una buena política fiscal en Estados Unidos, la política monetaria, como ya ha sido declarado urbi et orbi, continuará cercana a cero con la tasa de instancia, tanto en Estados Unidos como posiblemente en Europa. Por tanto, la tasa base va a continuar extremadamente baja y la aversión al riesgo sería más alta que en lo actual, pero igualmente moderada, con lo cual el financiamiento externo continuaría siendo barato. Y los precios de los commodities en este escenario serían más moderados, pero todavía altos, y por tanto, haciendo las sumas y las restas,
tendríamos una economía mundial que desde el punto de vista de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica y sobre todo del Perú, continuaría impulsando el crecimiento más bien que restringiéndolo a través de estos dos canales que han sido los frecuentes en el último tiempo, la entrada de capitales y el alto precio de las materias primas. Pero les digo que los tres supuestos son copulativos. O sea, para tener este escenario de lo que llamamos el doble viento de cola, necesitamos que las tres cosas se den. Que Europa logre contener la crisis, que Estados Unidos encuentre un balance fiscal adecuado y el crecimiento robusto de la energía emergente se mantenga. De lo contrario, podríamos tener una combinación, por ejemplo, de muy poca entrada de capitales, aunque con precios de materias primas algo mejores, o todas las combinaciones que ustedes puedan deducir. Bien, me voy a saltar a Europa porque les digo lo voy a tomar en el escenario con más riesgos. Y voy a solamente tocar un segundo el tema de Estados Unidos y el tema asiático. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que uno de los elementos centrales que explica la debilidad del crecimiento americano, que es lo estresados que están las hojas de balance de los hogares, o puesto de forma menos técnica, el que tiene mucha deuda para los ingresos que tienen, y por tanto que no consumen, y como no consumen, las empresas no venden, y como no venden, no contratan, y ahí vamos. Esta situación desgraciadamente se ha mantenido relativamente inalterada. Nosotros hemos hecho varias propuestas para mejorar el precio de las viviendas, y la administración lo está considerando, tal como lo planteó el presidente Obama en la presentación del acto por el trabajo, el AGA, pero de momento no han sido exitosos los programas para tratar de eliminar el exceso de stock de vivienda. Por tanto, las viviendas siguen hacia abajo, es el elemento principal para la confianza de los consumidores americanos, es el elemento principal para explicar por qué la tasa de desempleo se mantiene muy alta, y desgraciadamente no tenemos buenas novedades que ofrecer en esto, tampoco malas, porque ya el precio de las viviendas ha hecho el ajuste y por tanto no vamos a tener una espiral de caída de precio de vivienda y efectos sobre los bancos y las familias, pero sí vamos a tener un efecto pegajoso de un mercado inmobiliario que no se ajusta, la construcción que no repunta y los precios de las casas que continúan o estancados o moderadamente a la baja, por tanto limitando enormemente a los consumidores en términos de su confianza y de su deseo de participar en el mercado. Como les decía, en cualquier caso, habida cuenta de la debilidad del consumo, que en Estados Unidos es el elemento que mueve la economía, así como en China son las exportaciones, así como en el Perú es una combinación entre los precios de los commodities y también el mercado interno. En Estados Unidos es el consumidor el que mueve la economía, y claramente el consumidor continúa un poco deprimido, y el dual de eso es que la Federal Reserve ha planteado claramente que va a mantener la política monetaria muy blanda por mucho tiempo más, y eso está reflejado en cómo las expectativas respecto a la tasa corta se han ido desplazando hacia abajo. Sin duda alguna que las turbulencias del último tiempo, que están marcados en el óvalo de la derecha, la parte de la derecha, no ayuda a la recuperación americana, porque tal como la aversión al riesgo ha afectado, a bancos en Europa, también inicialmente a bancos en Estados Unidos, ha afectado a los stocks en los mercados emergentes y también ha afectado obviamente a los stocks de más alto riesgo en Estados Unidos, lo que hace que el acceso a financiamiento para la pequeña y mediana empresa en Estados Unidos se complique, los planes de inversión y por tanto los planes de expansión. O sea, no hay buenas noticias y posiblemente entonces vamos a tener una economía americana que en el mejor de los casos va a continuar creciendo a un ritmo extremadamente bajo, insuficiente para bajar fuertemente el desempleo y para expandir su demanda sobre el resto del mundo. En este escenario base, y esto depende muy clavemente de lo que ocurra en el Asia, todavía tenemos, si bien con pequeñas revisiones a la baja, precios de materias primas que se mantienen altos. Esto es clave para el Perú, es clave para Colombia, para Brasil, para Chile, para Uruguay, Paraguay, Argentina, y Sudamérica en general. Y de momento, si bien es cierto, ha habido una corrección importante, estamos lejos de estar en un territorio, y eso es importante que lo tengamos presente, en un territorio
amenazante. El cobre se cotizaba hoy día sobre $3. Ustedes que son expertos en el tema saben perfectamente que el cobre ha reconocido a principios del 2000 precios como de 60 centavos y posteriormente a Lehman precios acaso superiores a $1. Estamos todavía en un territorio muy confortable, no obstante las turbulencias internacionales y con un precio del cobre de esa dimensión, con materias primas de esa dimensión, los balances por cuenta corriente de los países de Sudamérica no están amenazados, menos aún el del Perú, que es extraordinariamente sólido. Y por tanto no veríamos que en el estado actual de las cosas, de mantenerse así, constituyan un freno al crecimiento. No obstante, los riesgos son altos. Y vamos a ver que los riesgos se dividen en riesgos de corto plazo y riesgos de mediano plazo. ¿Esto por qué es importante dividirlo? Porque aunque la situación o la herida tienda a cauterizarse en el corto plazo, desgraciadamente para las autoridades económicas eso no va a significar que puedan cantar victoria, porque junto con resolverse los riesgos de corto plazo, hay otros más a mediano plazo que continuarán ahí como una espada de Damocles sobre nosotros, lo que requiere especial cautela en el manejo de la política económica. ¿Cuáles son los riesgos principales de corto plazo? El que Europa no contiene la crisis porque el difícil proceso actual de poner de acuerdo a 17 parlamentos y 17 ejecutivos para terminar de aprobar el así llamado IFSF, que requiere también, lo más importante, de una aprobación en cuanto a sus reglas de implementación. O sea, ¿qué efectivamente va a poder hacer el IFSF y si va a poder acaso apalancarse o no, tal como ha sido destacado en la prensa? El que haya acuerdo político en este tema es fundamental porque el IFSF se necesita ahora, ya de inmediato y sin trepidaciones, para capitalizar los bancos en Europa. Producto de la delicada situación de los soberanos en Europa, hay fuertísimas dudas sobre la solvencia de muchos bancos, lo que ha hecho que el costo de financiamiento, como les decía, de los bancos se esté tornando prohibitivo. Y como ustedes saben, los bancos, cuando tienen potencial bajo capital, pueden hacer dos cosas: o aumentan el capital y aumentan los préstamos, o disminuyen los préstamos para aumentar el coeficiente de capital. Y desgraciadamente es esto último lo que está ocurriendo. Entonces, ese es el mecanismo fundamental a través del cual esta turbulencia financiera se transforma en la economía real o se traduce a la economía real. Bancos con problemas de funding, producto de que son vistos como insuficientemente capitalizados, comienzan a hacer un proceso de lo que se llama desapalancamiento o deleveraging, cortan los créditos, la economía real no tiene crédito y por tanto la economía real cae, inversión y consumo, lo que trae obviamente consigo la recesión que estamos tratando de evitar.